Escucha el llamado de tu amado. Ese es el título del sermón en esta tarde. Escucha el llamado de tu amado. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 6. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. El Señor bendiga esta exposición de su palabra. Precisamente como el pastor Alexander comentaba hace unos minutos, este es el cantar de los cantares, que sabemos que en su momento también, como aprendimos, es la manera más superlativa para llamar a aquello que es lo más excelso en la literatura hebrea, debemos entenderlo así. ¿Cómo querían ellos demostrar que este era el cántico más precioso? De esa manera, este es el cantar de todos los cantares. Para que lo entendamos, es como cuando la Escritura nos dice que el Señor es el Rey de todos los reyes. Él es el Señor de todos los señores. Así es como lo vemos, debemos verlo. Y también debemos entender, porque eso nos ayuda a poder interpretar correctamente la Escritura, que esto es un género literario que es poético. Mucho de lo que aquí se narra es de una manera que quiere transmitir una idea, de una manera poética. Entonces, cuando lo leemos, no lo vamos a interpretar de manera literal lo que ahí está ocurriendo, sino que debemos ver cuál es el mensaje, la verdad que está en lo que Dios inspiró. De una manera literal la interpretamos entendiendo que es un cántico, un poema, pero viendo y entendiendo que hay una verdad que el Señor quiso traer a través de este mensaje que Él nos dejó aquí. Entonces debemos en primer lugar entender de quién trata este libro, este cántico sublime. Y entendámoslo así, hermanos, porque sabemos que tal vez, y muchos puede ser que hayamos en algún momento escuchado cómo aplicaban o algunos aplicaban este libro para referirse principalmente al matrimonio, a la vida matrimonial. Inclusive tal vez algunos en algún momento utilizaron algún pasaje de este libro para enviárselo a su esposa o a su esposo. Pero lo que debemos entender es de quién trata este cántico excelso. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 y en el versículo 44, el Señor Jesús le dijo esto a los discípulos, les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y Él les dice, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ahí el Señor estaba citando esa triple división que tenía el Antiguo Testamento judío. Y en Juan 5:39, hablando de los judíos, Él les dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Él les dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Él les dice escudriñen las Escrituras, les estaba hablando del Antiguo Testamento. Y lo que les dice es: escudriñenlas. ¿Ustedes creen que ahí está la vida eterna? Bueno, de mí es que habla la Escritura. Entonces, con estos dos pasajes nosotros podemos concluir. ¿De quién habla el Pentateuco? Como hemos leído hoy en Números, ¿de quién trata Números? Es de Cristo.
Cuando llegamos a Éxodo, Levítico, todos esos primeros libros, sabemos, aquí está Cristo. Cuando Él dice también en los profetas, que ellos lo establecen desde Josué hasta Malaquías, sabemos que esto se refiere a Cristo. Y cuando ellos dicen los salmos, también se puede llamar los escritos, que estaba formado por Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entonces el Señor estaba diciendo, todo el Antiguo Testamento me está revelando a mí. Entonces, y también podemos hacernos esta pregunta, hermanos. Si nosotros en la Escritura tenemos entonces el cántico que es más excelso, tenemos el mejor de los cánticos que hay. En la Escritura hay muchos cánticos, pero Él dice, el mejor de todos es este, el Cantar de los Cantares. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de quién va a hablar ese cántico? Si es el más excelso que hay, ¿de quién nos va a hablar? ¿Nos va a hablar del matrimonio, de la vida de la pareja? Por supuesto que no. El que vamos a ver ahí, y Él mismo lo dijo, es a Cristo. De Él trata. Ahora que, como lo vimos en su momento, cuando el hermano hizo la exposición de este libro, hay aplicaciones, claro que sí, que se pueden traer al matrimonio. Pero cuando vamos ahí, principalmente, nuestro corazón debe latir por decir, este es Cristo, el amado que está hablando en su relación con su iglesia. Y a través de esto, entonces, Él trae a nosotros una enseñanza, algo que podemos aprender de esa relación, de ese cántico tan sublime. Y en el versículo 1, hermanos, nada más para concluir, para demostrarles, ¿verdad? Quiero que eso trata de Cristo. El versículo 1 inicia así, Cantares 1:1 inicia así, dice, Cantar de los Cantares, dice, el cual es de Salomón. Ahora, algo que, gracias al Señor, estos meses hemos aprendido, los que estamos en el seminario, una forma de interpretar la Escritura es lograr ver esas conexiones que hay en la palabra. En primer lugar, todos nosotros como creyentes debemos conocer la Escritura. Debemos conocer la palabra. Cuando a usted, hermano, hay un tema que a usted le apasiona, un tema que a usted le agrada, que usted quiere saber todo ese tema, usted busca información, consume toda esa información y se prepara para que cuando usted habla de ese tema, usted dice, yo voy a hablar con propiedad, con argumento, porque eso es lo que a mí me gusta hablar, es un tema que me apasiona. Bueno, nosotros como creyentes, ¿qué nos debe apasionar? ¿Qué otra cosa más nos debería apasionar si no es la palabra del Señor? Entonces debemos ser aquellos creyentes que estamos llenos de la palabra. Entonces una manera que el Espíritu Santo utiliza en nosotros para entender la Escritura es que Él nos ilumina y podemos leer un pasaje e inmediatamente podemos encontrar esa conexión y decir, esta palabra que estoy viendo aquí o esta oración, lo he leído en otro libro de la Escritura. Y podemos entonces hacer esas conexiones y eso nos da más luz para entender lo que la palabra nos quiere hablar, lo que el Señor ha revelado. Entonces cuando aquí Él dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Interesante es que el nombre de ese rey, el rey Salomón, significa pacífico o pacificador, el cual es de el pacificador. Y en Cantares 6 y en el versículo 12, una traducción ahí, se podría decir que está hablando acerca del príncipe, de su príncipe, está hablando la esposa, podríamos decir. Entonces cuando nosotros vemos eso, que Salomón es príncipe y que es pacífico o pacificador, entendemos, está hablando del príncipe pacífico, el príncipe de paz. ¿Y le suena eso de algún otro pasaje de la Escritura? Claro que sí, hay otro pasaje en Isaías, donde nos habla que un niño iba a nacer y que se le iba a llamar príncipe de paz. ¿Y quién es este que vemos en el Nuevo Testamento? Sino que es Cristo, exactamente, el Cantar de los Cantares. Y entendemos este tipo de Salomón que se cumple en Cristo, de Cristo, el príncipe de paz. Y no solamente eso, hermanos, porque cuando nosotros vemos en 2 de Samuel 12:24, escuchen lo que es el relato después que David ha cometido adulterio, y escuchen lo que dice, 2 de Samuel 12:24, y consoló David a Betsabé su mujer, llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó
Jehová. Versículo 25, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. ¿Y qué significa ese nombre, Jedidías? Algunas Biblias tienen la referencia de lo que significa, y significa el amado de Jehová. Ahora, hermanos, también les pregunto, tal vez lo hayan leído, ¿en qué otro pasaje de la Escritura nosotros escuchamos a Dios diciendo, este es mi amado, este es mi Hijo amado? Y lo tenemos en el relato del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Este es mi Hijo amado. Entonces estamos hablando que el cántico más sublime es del príncipe de paz, del amado de Jehová. Entonces nos acercamos a Él aquí en este momento y vamos a ver a Cristo reflejado en su relación, sí, vamos a verlo con la iglesia. Y eso, hermanos, pienso que es una palabra que el Señor tiene para todos nosotros hoy en esta tarde, lo que debemos evaluarnos por lo que vamos a comentar. Entonces, en el versículo 1, capítulo 5, entonces recordemos, ese es el amado. Cristo dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Nuevamente, hermanos, y quiero también aprovechar, como les expliqué, cuando él dice y comenta, yo vine a mi huerto. ¿Han leído ustedes de algún otro huerto en la Escritura? Que se nos hable de otro huerto. Entonces nosotros podemos ver esa relación que hay en la palabra. Y sabemos que en el libro de Génesis había un huerto donde Dios había colocado al hombre y a la mujer. Y Dios tenía esa comunión con ellos. Pero ¿qué entendemos y vemos a través del mensaje de la Escritura, de la revelación? Que esa relación se fracturó. Esa relación ya no continuó más a causa del pecado. Y ya Dios venía a su huerto, pero ya no el hombre podía tener comunión con Dios. Y así ha sido hasta el día de hoy. El hombre no puede tener comunión con Dios por sí mismo. Pero aquí lo que estamos viendo es cómo el Señor ha restablecido esa relación. Porque ahora sabemos que la comunión de Dios es con su iglesia, con aquellos que Él ha redimido. Y cuando nosotros leemos antes del capítulo, que inicia el capítulo 5, lo que vemos es esa celebración. Porque eso es lo que Él está diciendo. Ahora yo vengo a mi huerto. Y hay una comunión ahí, sí. Y Él dice, oh hermana, esposa mía. La Biblia nos dice que el Señor vino entonces a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino y salva a un pueblo para sí. Y Él llama y dice, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Lo que vemos aquí es una celebración de lo que está ocurriendo. El Señor viene a su pueblo. Él dice que yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí hay una comunión en la cual debe haber ese gozo, esa felicidad. La felicidad de que viene el amado a su huerto, donde ahora esa relación es restablecida, esa comunión. Y como les digo, es a través de la iglesia. El Señor viene a su iglesia. Pero la pregunta es, ¿habrá un gozo mayor para la iglesia de Cristo? ¿Habrá un gozo mayor que su Señor venga a tener comunión con ellos? ¿Viene usted como iglesia de Cristo preparado para encontrarse con el amado en el huerto? ¿Viene usted en este día? Entendemos en el día del Señor. ¿Viene usted con esa expectativa? Hoy me encontraré con mi amado. Este es el día en que Él ha prometido que su presencia estará con nosotros. Y Él dice, vengan, coman amigos, beban en abundancia, oh amados. ¿Puedo venir yo con ese deseo? Hoy voy a ser saciado de Él. Voy a comer su palabra. Voy a tener el gozo de alabar a mi amado. Voy a cantar a mi Señor, como leíamos hoy en los Salmos. Y lo voy a hacer porque Él es digno. El Salmo 107, versículo 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Y vengo yo declarando, el Señor ha sido bueno conmigo y hoy me voy a encontrar con Él y le voy a alabar, porque su misericordia es grande conmigo. Y el salmista dice en el versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Si Dios ha sido bueno con usted y si Dios le ha dado su misericordia, eso es lo que usted debe hacer como redimido de Jehová, alabar y cantarle a Él. Pero el punto es eso, ese es el gozo mío hoy en esta tarde y el gozo suyo, que viene a usted con esa expectativa. Me encuentro con mi amado y le voy a alabar. El Salmo 48:1 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Y escuche, ¿en dónde dice? En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. Y ahí vemos las relaciones, hermano. ¿De quién está hablando? No está hablando del monte o la ciudad allá en el Medio Oriente, sino que entendemos, está hablando de la iglesia, el monte santo de Dios, donde están los que Dios ha santificado. Esa hermosa provincia, y dice, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Lo que debemos preguntarnos es, ¿realmente este es el gozo de toda la tierra? ¿Puede entrar alguien en medio nuestro hoy sin conocer a Cristo y ver reflejada a su iglesia, gozándose en cantarle a Él? Gozándose en su palabra, gozándose en venir a adorarle. Ese es el gozo de toda la tierra. Y los que hemos experimentado esa salvación, realmente deberíamos tener esa gratitud en nuestras vidas. Así como dice entonces en Cantares que Él llegó a su huerto. Es en la iglesia de Cristo donde está, podríamos decir, esta celebración, esta fiesta. Él viene a estar en comunión con nosotros. Y también entonces deberíamos preguntarnos, ¿me voy a ausentar yo de este momento? ¿De que Él va a estar aquí con nosotros? ¿Qué otra cosa mejor podría hacer el ser humano? ¿O qué otra cosa más bien podría hacer los redimidos de Jehová que están en comunión con Él en su día? El Salmo 15 nos dice, hermanos, para que recordemos, ¿quiénes son los que vienen a este monte? Y Él dice, el Salmo 15, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad, el que no calumnia, el que no hace mal a su prójimo. Versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y cuando el salmista dice esto de quiénes son los que vienen al monte santo, y nos vemos ahí y decimos, yo no cumplo eso para venir a la ciudad, a esa celebración, pero sabemos que hay uno que sí ha cumplido todo esto, y ese es nuestro amado, y por Él, cuando Él nos dice la palabra, nos viste de su justicia, es que podemos venir al monte santo de Dios, venir a su iglesia y alabarle a Él, y cantarle por gratitud y por su gran salvación y por su gran amor. Lo que aquí debemos entonces evaluarnos es, y delante del Señor, hoy estamos cada uno de nosotros expuestos, venimos con este gozo. El amado llega a esta celebración, pero vengo yo también de la misma manera, soy recíproco a tener esa comunión. Muchas veces las angustias, las preocupaciones, las aflicciones son las que nos hacen alejarnos de este gozo en Él. Pero lo que hemos de recordar es que Él nos ha dado todo y que todas estas circunstancias debemos dejarlas en Él. Él nos hará descansar. A todos los que somos de Él, el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Podría entonces hacer la pregunta hoy a los que están en esta tarde visitándonos, ¿entiende usted lo que significa esto, dejar su carga en Cristo? ¿Puede usted tener en esta tarde este gozo que estoy describiendo de aquellos que forman parte del monte de Dios? ¿O es algo que para usted no es entendible? Aquellos que han sido redimidos del poder del enemigo, del poder del pecado, tienen ese gozo.
Por eso la invitación es que si usted no lo ha experimentado, acuda a Él. Él le puede salvar. Pero ahora, hermanos, eso es lo triste, porque eso es lo que Él viene a hacer. Yo vengo a mi huerto y quiero tener esa comunión, esa celebración. Pero el versículo 2, vea cómo Él describe la respuesta a donde Él está llegando. O más bien relata la respuesta de la esposa. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, responde ella. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Entonces un comentarista dice lo siguiente: las iglesias y los creyentes, por indiferencia, provocan que Cristo se retire. Y lo que vemos en estos versículos es un cambio abrupto, porque está hablando de una celebración, pero pasa inmediatamente a un frío rechazo. Y eso, así aquí la nota, ¿cómo esperaría un esposo o cómo reaccionaría un esposo que provee todo para su esposa, la protección, el sustento, la instrucción en todas las cosas? Y cuando llega a buscar esa comunión con ella, lo que ve es solamente un frío rechazo, después de que Él ha dado todo por ella. Y eso es lo que aquí quiere transmitir, lo que se quiere transmitir. Y vea porque ella, ¿qué expone? Excusas. Y podríamos decir simples o triviales excusas. Ya estoy acostada, viene mi amado, pero yo ya estoy acostada. ¿Cómo me voy a levantar y voy a tener que alistarme de nuevo? Si ya estaba lista para dormir, me voy a levantar de nuevo y alistarme. O es más, me voy a ensuciar de nuevo mis pies para ir y abrirle. De nuevo, esto es una metáfora lo que estamos viendo. Es una analogía. Sí, puede ser que tuvo ese gozo en un momento. Y que en otro momento, tal vez hubiera salido inmediato a abrir a su amado que le llamaba. Porque ya había disfrutado de esta comunión y está nuevamente su amado llamándole. Y claro, no importa lo que tenga, lo que cueste, voy a ir a estar con Él. Y eso es lo que tal vez puede estar ocurriendo. Señor, un día yo disfruté de tu presencia. Un día disfruté de tus favores, disfruté de esa comunión, disfruté de servirte, pero hoy ya estoy cansado. Hoy tengo tantos problemas, tengo tantas cosas de esta vida que no puedo ir a abrirte. Es como aquel relato en la parábola del sembrador, que dice que hubo algunos que recibieron la palabra con gozo. La palabra fue expuesta y hubo una convicción y un gozo. Pero dice que fue de corta duración ese gozo. Porque después dice, al no tener raíces se secó. Al venir, y el Señor dice, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Podemos caer nosotros entonces, podríamos decir, en esa pereza, en esa condición, de que antes sí había un favor para ir hacia Él, pero ahora más bien, como dice el Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Puedo llegar a esa condición en la que más bien ahora todas las cosas del Señor me producen esta reacción, es una pereza hacia las cosas del Señor. Y eso va a producir un fruto. En el proverbio dice, padecerá hambre. Entendemos también a lo que está hablando. Podríamos hablar de una hambre espiritual. Antes disfrutaba de mi Señor, de su palabra, de la comunión con la iglesia, de estar con los hermanos, de venir y cantar, y esos himnos fortalecían mi fe y podía alabar a mi Señor realmente con convicción. Cantaba no solamente porque es lo que tengo que hacer y es la parte que sigue en el culto, no,
cantaba por convicción. Oraba con esa misma convicción. Pero puede ser entonces que la respuesta ahora hacia ese encuentro con su amado es esta pereza. Que ahora sí somos diligentes, pero somos diligentes en otras cosas de esta vida. En los asuntos de las cosas seculares, que sí, como hoy vimos, pues debemos honrar al Señor en lo que hacemos, pero esa misma disciplina hacia las cosas del Señor puede ser que las hayamos perdido. Poco a poco vamos cayendo en ese estado. Antes estaba fielmente en el día del Señor. Era de los primeros que venía, porque venía a encontrarme con Él. Aprovechaba ese tiempo y comunión con mis hermanos para alentarnos, para animarnos. Era diligente en mis lecturas diarias. Era diligente en mi oración al Señor. Era diligente en estar atento a la predicación de la palabra. Por ejemplo, hermanos, nosotros aquí sabemos la próxima semana de lo que se va a predicar. Ya sabemos qué pasajes son los que van a ser expuestos. Y tal vez puede ser que usted entre semana era diligente en ir y leer y prepararse para que cuando viniera aquí el próximo domingo, ya usted habiendo estudiado el pasaje, el Señor podía hablarle nuevamente de lo que usted ya había recibido entre semana y preparándose. Pero ahora puede ser que la iglesia haya reducido todo simplemente a aquello que yo debo cumplir o que se supone que yo como cristiano debo hacer. Inclusive los sacramentos pueden llegar a convertirse en algo rutinario, algo monótono. Me acerco a la mesa del Señor, pero no con esa convicción, estoy uniéndome al cuerpo de mi Salvador. Estoy recordando el costo de mi salvación, sino que es algo que debo cumplir. Entonces, ese es el punto, que podemos caer en esa pereza. Ahora, yo no estoy hablando, porque muchas veces nosotros a causa de las emociones y los sentimientos somos inconstantes. ¿Sí? Puede ser que un día seamos un fervor con un gran entusiasmo, pero a los 2 días eso ha desaparecido y no queremos absolutamente nada del Señor. Pero lo que vemos aquí es una respuesta en la cual el amado está siendo diligente, porque vemos que Él la llama varias veces. Vemos cómo Él la expresa, dice, es la voz de mi amado, que me llama y dice, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Vemos que Él está diligentemente tocando y llamándola, y expresa todo ese amor hacia ella. Y puede ser, sí, entonces, que muchas veces el Señor a través de su palabra nos ha estado hablando y llamando a la iglesia, a recuperar y salir de ese letargo, ir a Él. Aquí vemos nuevamente esa ternura del Señor, llamándolo. Isaías 41:3 también nos puede recordar esto, cuando el Señor dice en Isaías 41, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y vea cómo Él se refiere a su pueblo. Hablad al corazón, dice, hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Dice que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y recordemos otra vez, porque está haciendo este mismo énfasis que les decía al inicio. Él dice, consolaos, consolaos. Es un consuelo verdadero, firme que hay para la iglesia. Pero aquí Él dice, háblele al corazón tiernamente. Y eso es lo que el Señor nos hace a nosotros, su iglesia, por medio de su palabra. Hablarnos al corazón. Él, como aquel que nos ama, viene y nos habla y nos exhorta muchas veces a través de su palabra. ¿Para qué? Para que esa disciplina en lo que estamos siendo negligentes produzca un fruto. Y Él viene y habla tiernamente. Dice, decidle a voces. Y aquí podríamos decir que esto es el rol de los que predican la palabra. Anunciar a gran voz y decirle a la iglesia que su pecado es perdonado. Que el tiempo es ya cumplido. Dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y sabemos, hermanos, cuando nosotros entendemos esto, ¿quién ha recibido el castigo de nuestros pecados?
Ahí vemos el gran amor de Dios. Y hoy Dios, como les decía al inicio, puede estar hablándonos a muchos. Puede ser que estemos en esa condición, en ese letargo, en esa apatía, o en esa indiferencia al Señor y a su palabra. Entonces podríamos consultar, no es más bien entonces a causa de esa condición que lo que pasa a mi alrededor es a consecuencia del Señor disciplinándome. Podría ser el resultado y parte de la disciplina, porque el Señor al que ama disciplina. Y puede ser esa voz que le está diciendo: hermana mía, yo vengo a encontrarme con usted, esposa mía. Pero vamos a tener esa respuesta de decir: no, yo ya estoy cansada, yo no quiero seguirte, ahorita no puedo. Recordemos lo que el Señor nuevamente dice cuando vemos sus promesas en la palabra en Romanos 8, dice, porque esto es hablar al corazón, es decir, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Dice: ¿quién va a acusar a estos que son los escogidos de Dios? Sino que ha sido Dios el que nos ha justificado. ¿Quién es el que va a condenar a este que es mío? Porque Cristo es el que murió, el que también intercede por nosotros. Y debemos recordar eso. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿La tribulación lo va a separar? ¿La angustia? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro o la espada? ¿Eso lo separará? Eso es una pregunta retórica, porque nada va a separar a los que son de Él, a su esposa. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo en el versículo 38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces sí, por un lado podemos ver y tal vez analizar y creer: estoy yo en ese letargo. Pero a la misma vez, hermano, ese es el llamado. El Señor nos ama en Cristo. Los que somos de Él, vamos a responder. Porque vea que después, en el versículo 5, dice: yo me levanté para abrir a mi amado. Y eso, hermanos, debe ser lo que nos aliente. Hubo una respuesta, sí. Pero vamos a ver que tal vez el momento, en ese instante, podría ser parte de esa disciplina del Señor, porque dice que Él ya se había ido. Estuvo ahí, llamó una y otra vez, llamó, pero a causa de ignorar la voz, Él se fue cuando salí a buscarlo. Pero ¿qué es lo que debe haber en nosotros? La diligencia de ir a buscar. Porque dice que abrió y no estaba, pero no se quedó solamente ahí, sino que fue a la ciudad a buscarlo. Y si eso es lo que hoy nosotros estamos pasando, esa condición espiritual, en lo que ya las cosas del Señor no se han vuelto un deleite, pero podría recordar en el tiempo en que sí lo fue. Entonces, hermano, hay que ir al Señor y buscar nuevamente esa comunión con Él. Sí, tal vez hoy me cuesta orar, pero voy a ir con el auxilio de su Espíritu Santo a clamar y orar, creyendo que Él me va a escuchar. Lo voy a buscar a Él. Sí, en el día del Señor quiero estar reunido aquí con la iglesia, porque es el día de Él, de mi Salvador. Como hemos visto, no es un cumplir la ley, sino que es el deleite del cristiano, el deleite, el gozo de obedecer a su Señor. Y ese es el mandato que Él nos da entonces. ¿Cuál? Venir en su día a adorarle. Tal vez no tengo ese fervor como antes, pero Señor, avívame nuevamente. Vivifícame conforme a tu palabra. Y el Señor va a escuchar esa oración, porque es conforme a su voluntad. Pero la pregunta es: ¿con cuánta diligencia estamos nosotros acudiendo a Él? Si es esta nuestra condición. ¿Con cuánto fervor estoy yo dejando otras cosas por recuperar esa comunión? Porque sí puede ser, como les leí en la parábola del sembrador, que las cosas de esta vida, nuestra mirada se desvió del Señor. Y ahora ya las cosas de Él no nos causan tanto agrado o tanto deleite. Y como decía un hermano predicador también,
puede ser que nuestro cristianismo se trata solamente de disfrutar las cosas de esta vida, esperando el día que muera y esté con Cristo. Entonces voy a disfrutar, alguien podría decir, dice él, voy a disfrutar todo lo que pueda de esta vida, soy cristiano y cuando muero paso con mi Señor. Pero ya no hay ningún deleite en realmente entregarse por completo a Cristo aquí, sino simplemente está esperando pasar el tiempo para ya luego, también si fuera el caso, ¿verdad? Si es creyente, estar con Él. Pero en el cristiano no debe ser así. Cada día nuestro, cada día que el Señor nos permite y nos concede por su voluntad vivir, es para tener mayor comunión con Él, conocerle más, porque Él nos ha dejado su palabra y nos ha dejado esos medios para tener de esa mayor gracia de Él. Pero ¿es eso lo que yo busco? ¿Es ese mi anhelo constante? ¿O puede ser que ese letargo aún continúe? Y el problema es ese, hermanos. Puede ser que eso o esté iniciando o lleve varios meses en usted, o inclusive podría ser varios años. Pero mi mensaje para usted es ese, que hay esperanza en el Señor. Al final, en el libro de Apocalipsis, el Señor nuevamente revela esta celebración que ocurrirá. En Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Dice, dispuesta, y otra vez, como una esposa, ataviada para su marido. Vemos ahí esa relación. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Y dice Juan, eso es lo que vio: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque todas esas primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Eso va a ocurrir un día, esa celebración. El punto es, hermano, hoy nosotros gozamos de esta seguridad de que ahí estaré con mi Señor. Y la evidencia es que hoy me entrego a Él. Hoy hay una antesala, podríamos decir, de eso que será eterno un día. Hoy me deleito en esa celebración con mi amado cuando viene a mi vida, cuando me llama a buscarle en su palabra, cuando me llama a servirle, a obedecer sus mandamientos. Precisamente nuestra confesión utiliza este pasaje para hablar acerca de la seguridad de la salvación. Dice el capítulo 18, el párrafo 4, la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes, dice, puede ser zarandeada, puede ser disminuida o puede ser interrumpida de diversas maneras. Y una dice es por negligencia en conservarla. Y todo eso que he escrito de cómo la iglesia podría llegar a esa condición, podría provocar entonces esa inseguridad en aquellos de decir, ¿seré cristiano o no? Porque antes tenía estas cosas y ahora no. Antes yo quería estar en la casa del Señor todos los días. Cada vez que había reunión de oración, ahí quería estar orando con mis hermanos. Y tal vez ahora ya no. Por esa negligencia puede venir esa duda. Así como leíamos aquí en Cantares, tal vez algunos ya tal vez lo han asociado, cuando el amado o el esposo llega y llama a la esposa para que le abra. También nosotros en Apocalipsis tenemos un relato similar de Dios, el Señor, llegando a llamar a la puerta de otra iglesia también. En Apocalipsis 3:20, cuando nos habla del mensaje a la iglesia en la Odisea. Muchas veces ese pasaje se usa para hablar en el evangelismo, pero claramente Juan dice, ese es el mensaje para la iglesia en la Odisea. Entonces no era para aquellos que no eran convertidos, era para creyentes. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, otra vez, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que nosotros debemos entender. El Señor puede estar llamándonos nuevamente a esa comunión. Voy a cenar con Él, voy a tener comunión con Él. Y eso es lo que como creyentes todos anhelamos, hermano. Y entiéndame que esto también es una metáfora. La comunión con el Señor es a través de su palabra, a través de la iglesia, en seguir sus mandamientos. Eso es esa comunión con Él. Sabemos que lo que estaba pasando en esa iglesia era que personas habían caído también en una ceguera espiritual. ¿De qué manera? Que no podían ver que estaban mal. Estaban cegados a su condición espiritual. Y por eso el Señor les estaba llamando y les envía un mensaje para que se arrepientan, porque no estaban viendo el peligro en el que estaban. No estaban viendo esa apatía que había. Y el Señor les dice: ustedes son pobres, ciegos, miserables. Había caído un materialismo o un orgullo en ellos. Y creían que no tenían necesidad de nada, pero tenían la mayor necesidad, la comunión con su Señor. Pero al final Cristo le da el mensaje de esperanza y les llama al arrepentimiento para que nuevamente gocen de esa comunión. Y es lo que también nosotros hoy debemos tener presente. ¿Somos de Cristo? Sí, esa seguridad puede ser retomada. Y ese despertar el Señor puede enviarlo a nuestras vidas. Y podemos nuevamente anhelar y desear y tener evidencia de esa comunión con el Señor. El punto entonces es que acudamos a Él. Sí, puede ser, como les digo, que parte de la disciplina es retirarse, pero vamos a buscarlo, salgamos a Él, salgamos al encuentro con Él. Lamentaciones 3:26 dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre, dice, llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. A los que somos de Él, sí, puede venir esa disciplina, pero hay que esperar en el Señor y ser diligente en buscarle. Y el Señor no olvida, no desecha para siempre a los que somos de Él. Esa es la esperanza. Todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo, somos preservados por el Hijo. Estamos en sus manos. Puede ser esta disciplina, pero Él nos tiene en sus manos. Esa es la esperanza, hermanos. Él no nos va a dejar. Pero roguemos al Señor y busquémosle a Él. Porque la promesa es que el que lo busca lo va a encontrar. Esa es la promesa. Entonces la consulta es, ¿hoy usted está buscando al Señor así de esa manera, que tal vez puede verse entonces que estoy mal espiritualmente, pero puedo buscarlo y lo voy a encontrar porque Él me lo promete? Quiere el Señor que así sea en su vida. Leamos nuevamente el pasaje para concluir, versículos 2 y 3. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Vamos a orar. Bendito Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por nuestro Señor Jesús y por lo que hoy tú nos has hablado a cada uno de nosotros. Oh Señor, la exposición de tus palabras alumbra, y puede ser que Y es mi ruego que todos los que estamos aquí hayamos sido hoy alumbrados en nuestra condición ante ti. Y si hoy algunos están disfrutando de esa comunión y pueden encontrarse contigo, gloria a ti, Señor, por esa gran bendición. Pero aquellos que tal vez no estamos en ese estado hoy, nuestro ruego es, oh Señor, danos ese anhelo nuevamente. Vivifícanos y aviva nuestra alma, Señor, para amarte a ti como tú te lo mereces. En el nombre de Cristo te pido esto. Amén.